Daniel 9, verso 24 al 29. Dios nos muestra, Dios nos dice qué va a ocurrir, qué está ocurriendo o qué ha venido ocurriendo hasta ahora. La palabra del Señor es la única que puede direccionar, que puede guiar al hombre según Dios. Cuando el hombre llamado por Dios no obedece la palabra de Dios, Satanás se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos de apostasía. Dios nos dice que a Satanás se le dio para estos tiempos de apostasía una autoridad. Esta autoridad fue de blasfemar contra los santos y vencerles. Hay un remanente que no está escrito en el libro de la vida. Satanás está operando con gran engaño de iniquidad, engañando al mundo y al hombre. Satanás está operando con gran engaño de iniquidad, engañando al hombre, engañando al mundo, engañando a todo aquel que Dios le entregó un ministerio. Satanás para estos tiempos está operando con gran engaño de iniquidad. Dios nos dice que va a llegar el momento el cual la gente va a ver, la gente va a presenciar al anticristo. Este tiempo aún no ha llegado. Estamos viviendo principio de dolores. Estamos viviendo principio de dolores. Satanás engañaría al hombre con gran engaño de iniquidad. En el día de ayer estuve compartiendo una porción de la palabra en la cual estuve hablando de los maestros de la ley, de los maestros de la ley religiosa y los fariseos. Dios nos dice que estos son intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Estos son intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Este es un espíritu. Los intérpretes de la ley religiosa. Estos seres humanos engañan al pueblo cuando le traen la palabra de Dios. Estos fariseos, estos intérpretes de la ley, este es un espíritu. Engaña al pueblo cuando trae la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos. Hipócritas, les dice el Señor, pues le cierran la puerta del reino en la cara a la gente y ustedes no entrarán tampoco. Le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren.
¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa, fariseos, hipócritas? Pues cruzan la tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. Dios le dice al pueblo, Dios le dice a todo aquel que sigue su palabra. Dios le dice a todo aquel que le entrega un ministerio. Los maestros de la ley religiosa, los fariseos, son intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por tanto, practiquen todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Practiquen todo lo que estos le digan, pero no practiquen, ni hagan, ni sigan su ejemplo. Pues ellos no hacen lo que le enseñan. O sea, estos no obedecen lo que Dios a través de su palabra le enseña. Estos no obedecen lo que Dios le enseña. Los intérpretes de la ley religiosa traen la palabra de Dios al pueblo, pero no hacen lo que la palabra dice. Estos hacen lo contrario. Dios nos dice claramente que estos no dejan que el pueblo de Dios entre al reino. Dios nos dice que estos no dejan que el pueblo de Dios entre al reino, pues le cierran la puerta del cielo en la cara a la gente. Dios les dice a los intérpretes de la ley religiosa, ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera? Dice el Señor, maestros de la ley religiosa, fariseos, Dios les dice hipócritas. Dios exhorta al hombre a escuchar todo lo que le dicen los intérpretes de la ley religiosa. Dios le dice, escucha y practica todo lo que te digan, pero no sigas su ejemplo, porque ellos no hacen lo que se le dice. Ellos traen la palabra al pueblo, pero no hacen lo que Dios le dice a través de ella. Por tanto, son falsos. Por tanto, son falsos. Ellos no van a entrar al reino, pero tampoco dejan que el pueblo entre. Dios le dice al hombre que él llama a trabajar en su obra, que siga su palabra, que siga el mandato de la ley. ¿Cuál es la palabra del Señor? ¿Quién es Dios? Dios es la palabra. La palabra de Dios le dice al hombre lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer. Cuando el ser humano, bajo un deseo carnal, quiere trabajar en la obra de Dios, cuando esto sucede en la vida del hombre, es porque hay un espíritu contrario al de Dios. Es porque hay un espíritu contrario. Todo el que trabaja contrario a lo que Dios le dice,
se levanta en contra de la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? Dios es la palabra. Aquí está Dios. Para estos tiempos de apostasía, Satanás está operando con gran engaño de iniquidad.